Bueno, espero estén bien. ¿Cómo están? Quiero hablar un poco de feminismo radical y antes de hablar, quiero hacer un ejercicio y visualicen qué imagen se les viene a la mente cuando hablamos de feminismo radical. Ok, ¿Qué imagen se te viene a la mente cuando lees feminismo radical? Una raíz. Una raíz. David, yo creo que, Sí. o sea, cada vez que hablan sobre feminismo radical, yo lo que viene primeramente a mi mente es intransigente, o sea, es algo que no puede llegar a conceder nada, ya, o sea, es como, es esto y punto, ya. Así es como, eso es lo que me viene a la mente, intransigencia. Es algo que es todo lo contrario a hacer concesiones, ¿me entiendes? Ok. ¿Alguien más? Muy bien. Yesenia, ¿a ti qué se te viene a la mente? Bueno, también como extremo, ¿no? Cuando hablamos de algo radical, hablamos que es totalmente rígido y extremo. Así es. Bueno, a mí en lo personal se me viene el pensamiento de, del Edén, porque el feminismo radical, ¿cuál es el objetivo? Es la igualdad. Y en el Edén, antes del pecado, había esa igualdad. Bueno, pero para entender mejor en qué nos enfocamos cuando hablamos de feminismo radical y cómo está en sintonía con nuestro mensaje profético, debemos comenzar definiendo feminismo radical. Gracias, Yesenia. Entonces, feminismo, este término y radical lo vamos a definir. Feminismo, vemos que viene del francés feminisme. Y esta palabra primeramente fue usada por un estudiante en medicina, en una tesis, y se refería a hombres tuberculosos que adquirían características femeninas. Les dejaba de crecer la barba y les crecían pequeños senos, cosas así. Ese fue el primer uso de ese término. Posteriormente también se usó para ridiculizar o mofar a los hombres que apoyaban la causa sufragista en Francia, que apoyaban la causa sufragista y los derechos de igualdad de las mujeres. Más tarde también se usó por una mujer
para explicar los derechos de las mujeres. Y para apoyar esa causa que se usó pues en adelante, ¿no? Que era el derecho de la mujer que se venía oprimiendo. Entonces, ese término se comenzó a emplear ya por el feminismo. Posteriormente, puedes pasar cómo y dónde surge. Sabemos que surge en la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, años 60, 70, y sus principales exponentes, las que podemos leer ahí. No voy a leer porque se hace un poco complicado para mí. Entonces, el feminismo en la primera ola se enfocaba en la igualdad de las mujeres, en un aspecto formal, se enfocaba en las leyes. Pero ¿qué se dieron cuenta más tarde ellas? Que igualmente seguían subordinadas. Esa ley, las leyes que se crearon, no impedía los feminicidios, el machismo, las violaciones. Todo eso se puede penar, pero no se puede impedir. El feminismo radical plantea que la raíz de la opresión de la mujer era más profunda y más compleja que lo legal. Se entendió que la opresión de la mujer no pasaba solamente por un ámbito público, sino también por un ámbito privado, la vida personal. Entonces ahí es donde se desprende esa corriente del feminismo radical. Cuando se entiende que la mujer no es solo un ámbito eh, público, político, de hacer leyes que la protejan, sino que hay una causa más profunda, que es lo que pasa en el ámbito privado. Puedes pasar, Yesenia. Es cuando surge esa frase que dice que lo personal es político. Que se debe analizar lo privado como un hecho político. Lo que a una mujer le pasa a todas. Es cuando esas mujeres ven que esa opresión no solo le pasa a una, sino que le pasa a todas. Entonces, para explicar todo esto, se creó el concepto del patriarcado y fue el feminismo radical quien creó ese concepto del patriarcado. Puedes pasar, Yesenia, por favor. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos del feminismo radical? Ellos no que, o cuáles son. Uno, no queremos la igualdad en el sistema actual. O sea, lo que se busca no es una igualdad en la actualidad, sino un cambio de estructura, algo que se enfoque desde, como lo dice, desde la raíz. No quiere cambiar una posición, la posición de la mujer en la sociedad, sino la sociedad entera. Se busca que un cambio social, se busca un cambio político, económico y cultural.
El resultado de todo esto, de cambiar todo este sistema, ¿qué va a ser? La igualdad. Objetivos que tiene el feminismo radical. Abolición de la prostitución. También el alquiler de vientres. Pero entonces, ¿qué entendemos por patriarcado? El patriarcado, como define ahí, dice que es un sistema de dominio institucionalizado que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres y todo aquello considerado como femenino con respecto a los varones y lo masculino, creando así una situación de desigualdad estructural basada en la pertenencia a determinado sexo biológico. Otro concepto que podemos definir es que es un sistema construido sobre la mujer, de donde parten todas las opresiones, discriminaciones y toda la violencia que vive la humanidad y la naturaleza. Entonces está este concepto de que la opresión de la mujer es lo que sostiene el capitalismo y todo este sistema que nos gobierna, porque desde el trabajo no pago, desde esa labor que desempeña la mujer y que no es remunerada, se sostiene el capitalismo y el sistema actual como lo conocemos. Va mucho más allá de ser solamente un tema de desigualdad a la mujer. Y vemos también que el patriarcado tiene una capacidad de adaptación en el tiempo. Va mudando como sus formas y va de pronto concediendo ciertos privilegios, pero sigue sosteniendo esa jerarquía. Y voy a hacer una pregunta y es: ¿cuál es la principal herramienta del sistema patriarcado para sostener la jerarquía del hombre sobre la mujer? ¿Cuál piensan ustedes que es la principal herramienta del patriarcado? David, Sí, yo creo que la principal herramienta se basa en lo que es la industria del sexo, básicamente, o sea, la industria de la pornografía, la industria de la belleza. Es más que todo eso, o sea, si tú sales a la calle, literalmente toda publicidad utilizan, son mujeres de cierto tipo y sobre todo blancas, ¿ya? O sea, hasta el racismo está allí metido. ok, muy bien. ¿Alguien más? Entonces, la principal herramienta del patriarcado Yo, para sostener, dime, sí. ay, perdón, es que acá tanto ruido que no podía participar. Ya estoy saliendo a otro lado. Em, yo creo que hay un tema solamente ideológico, porque no hay algo que realmente permita que eso se perpetúe, ¿no? Nosotros hemos estudiado que no hay nada ni físico, ni biológico, ni mental que haga que esa estructura permanezca, solamente ideológico, es solamente lo que las ideas que nosotros hemos acariciado por mucho tiempo. Ujú. Pero en sí la principal herramienta es el género. O sea, ¿Y qué entienden? cuando tú te refieres a género, te refieres a los roles de género. Sí, Ok.
¿Y qué entendemos por género? Dice que refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiadas para los hombres y las mujeres. Entonces es el género donde se asocia comportamientos y personalidad con biología y se le imponen unas conductas o unos roles a la persona según su sexo. Sí, sí es claro. Sí, Sí, Daisy. Entonces ahí se hace notar pues cuando nacemos, si es niño, pues tiene que tener estas características del carácter del toro apis, ¿no? Tiene que ser valiente, tiene que ser fértil, tiene que ser, ¿qué otras características tenía el toro apis? conquistador. Exactamente. Valiente. Ajá. Líder. Y pues, así es. Si es una niña, pues ya sabemos, tiene que ser delicada, tiene que eh, estar bajo cierta conducta eh, que los hombres le imponen. Entonces, se entiende género como opresión. ¿Y qué se busca? Abolirlo. Porque es a través del género que se construye esa idea de la feminidad y la masculinidad. Hombre dominante, mujer dominada. Entonces, al abolir esto, se busca que el sexo no dicte tu lugar en la sociedad, no dicte tus gustos, tus roles, tus posibilidades, etc. ¿Sí se entiende? Excelente, Sí, Daisy. sí. Puedes pasar, Yesenia. Entonces, cuál es nuestro deber individual? Aceptar la igualdad, practicar la igualdad, enseñar la igualdad. Pero qué trabajo, cómo estamos haciendo todo esto? Si estamos aceptando, si estamos practicando, si estamos enseñando a esas personitas que viven con nosotros a vivir los principios de igualdad. Eh, los, los hombres, si estamos siendo conscientes, siendo empáticos con con la condición de desigualdad que sufren las mujeres cada día y estamos haciendo para cambiar eso en un sentido externo y en un sentido interno, cambiando esa mentalidad, porque nosotros decimos pues ser feministas, pero creo que ser feminista es una palabra con mucho peso que en mi caso yo no podría decir soy feminista,
radical, porque estoy en una transición a eso, porque todavía me considero muy machista, muy sexista. En mi vocabulario tengo modismos, tengo adjetivos totalmente horribles que esta cultura, este sistema del patriarcado me ha impuesto desde que nací. Entonces, es como ver esa igualdad